he traído con ustedes una reflexión que nos veníamos haciendo desde hace muchos años, pero que estos últimos años, antes de la pandemia, algunos de nuestros países sufrieron reveses importantes respecto a la educación a distancia, porque se puso en cuestión y porque también había un clima de cuestionamiento en general a la educación superior que hoy pues se ha transformado con la experiencia que estamos viviendo. Desde esa perspectiva, quisiera traer con ustedes algunas preguntas que nos hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Por un lado, muchos se preguntaban incluso si la educación a distancia era equivalente a la presencial. Para universidades que ya tienen universidades plenas a distancia, como España, como Gran Bretaña o el mismo Colombia, etcétera, aún habían estas preguntas. Igualmente nos preguntaban, ok, ¿cómo sabes que la persona que te ha presentado el trabajo es la que realmente está estudiando? Y entonces había muchas preguntas en torno a la integridad académica. Y también del mercado laboral. En algunos lugares, pues nos preocupaba que no tenía la misma aceptación los estudiantes a distancia, lo cual en el debate muchas veces se encontraba que no era porque era a distancia, sino porque habían discriminaciones de diferente tipo. Y habían preguntas también como que ¿se puede desarrollar habilidades blandas en los programas a distancia? ¿No? O cómo hacer prácticas de manera virtual. Pues todas estas preguntas no solamente correspondían a la educación a distancia, eran preguntas que existían y estaban totalmente vigentes y totalmente en debate, que venían y venían de diferentes momentos, pero que son preguntas que nos hacemos a la educación plenamente, ¿no? Y más bien, hoy se nos han volteado las preguntas, se nos han cambiado las preguntas, y hoy tendríamos que preguntarnos, hoy, ¿alguna universidad podría tener egresados, puede tener estudiantes que no tengan competencias digitales? Esas competencias digitales que de manera natural y privilegiada las estábamos desarrollando en los programas a distancia, en los programas virtuales y en los programas online. Fíjense cómo entonces la vida ha dado algunas vueltas. Entonces, antes de la pandemia ya existía una tendencia hacia el crecimiento, tal es así que en estos meses la OEI indicó que la educación superior a distancia ya se encontraba en expansión. Y por ejemplo, el año 2010, la matrícula en los programas a distancia, o como se llamen en cada país, se llama de manera diferente, no escolarizados, programas alternativos, etcétera, ya representaban el 73% de la matrícula, mientras que la educación presencial solamente crecía en 27%, a pesar de que todavía en América Latina estamos en promedio con 42% de acceso a la educación superior. Es decir, tenemos todavía una brecha importante para alcanzar a los países desarrollados y a los países de la OECD. Entonces, si algo estaba pasando en América Latina es que los estudiantes estaban buscando otras alternativas. Los ciudadanos estaban buscando nuevas alternativas de educación y reconocían entonces en la educación a distancia algunas ventajas. Es por ello que ya el año 2010, el 11.7% de toda la matrícula en nuestros países ya era a distancia, y obviamente en el 2017 el 15% y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto ya venía en franco crecimiento. Desde otra perspectiva, también la pregunta sobre la calidad de todo esto que estaba pasando, como que ya había estado despejada. Estudios y metaanálisis que se realizaron desde el año 2000, desde el año 43, desde los años 40, 50, 60, ya mostraban que
una preocupación porque si los estudios a distancia eran equivalentes o no a las presenciales. Y en los últimos años, ya el año 2013, los trabajos de mis y colegas pues indicaban que no solamente que no es que no hay diferencias significativas, sino que la educación blended empezaba a dar mejores resultados que la educación presencial. Y así sucesivamente han habido otros estudios, ¿no? El maestro García Aretio y Marta Ruiz también hicieron por su lado, aplicaron otros trabajos, otras metodologías, y en todas las partes ya teníamos 20, 30 años con esta afirmación de que por supuesto que podía ser equivalente. Entonces, en este mundo en el cual nos preguntábamos sobre, en algunos países regresaba la problemática y la pregunta respecto a que si era equivalente o no, pues en el mundo ya había una convicción y evidencia científica de que esto es así. Pero obviamente no es cualquier educación. La educación efectivamente se mide y tiene que cumplir determinados estándares. Aquí simplemente algunas formas como se ha estado midiendo en el mundo, que son mediciones específicas de educación a distancia o que, como es la opción de algunos estándares, que no hacen una diferencia sustancial entre la educación presencial y a distancia y recogen básicamente lo mismo. Desde la experiencia de la Universidad Continental, pues hemos aplicado algunos de esos estándares que también ahora se los voy a comentar. Y lo cierto es que hay mucha publicación que no solamente habla de la efectividad, sino que la satisfacción es mayor, que por eso está creciendo en todo el mundo y que obviamente también el cuestionamiento que antiguamente se hacía a la deserción, pues hoy con la tecnología ya está bastante trabajado, mejorado y se puede hacer un seguimiento a los estudiantes y obviamente la educación a distancia tiene la principal virtud de que es una alternativa hasta hace 20, 30 años, básicamente para dar acceso a todas las personas y democratizar la educación pensando en las personas que no pueden seguir estudios regulares. Pero obviamente esto ha cambiado y también existen otros tipos de certificaciones, como por ejemplo dos que hemos utilizado en la Universidad Continental, la certificación de calidad de la formación virtual, que se audita con la agencia AENO, con la Agencia de Normalización Española, ¿no? Y otra como, por ejemplo, una agencia también muy importante como QS, que tiene obviamente una de sus mediciones en torno a online learning, ¿no? Que también en la Universidad Continental hemos usado y hemos obtenido las 5 estrellas. Lo claro es que por uno u otro lado, el cuestionamiento respecto a la calidad y a que cómo se mide y se evidencia, esto ya no es un tema que se discuta, es básicamente el tema es que no importa la modalidad, lo importante es que hagamos pedagogía seria y que tenga un diseño que lo pueda sustentar, y eso efectivamente tiene que cumplir unas características y unos estándares como lo señala aquí el maestro García Aretio y que es bastante conocido en todo el continente. Respecto a esto también debo señalar que ya respondiendo a los últimos años, la OEI promovió una reunión justamente en marzo de este año, ¿no? Días antes, en algunos países ya se empezaban a cerrar las fronteras. Este evento se realizó en Ecuador precisamente, y ya diversos países del mundo, representantes de diversos países, básicamente de Latinoamérica, pero se pusieron de acuerdo en cuáles eran esos estándares. ¿Por qué? Porque la educación a distancia tiene otra peculiaridad, que no está hecha solamente para un país,
de tal manera que se tiene que compartir elementos y criterios, porque precisamente lo que genera es la posibilidad de la movilidad y que podamos estudiar en cualquier parte del mundo y elegir nuestra oferta formativa en cualquier parte del mundo. Y entonces en esos criterios de calidad, lo central siguen siendo obviamente los estudiantes. Y los estudiantes hoy ya no son solamente quien toma los servicios, sino que es principalmente la razón de nuestra existencia, y ha cambiado totalmente el paradigma en el sentido de que él elige dónde estudiar y tiene que arreglarse como pueda en esta experiencia. Hoy las universidades lo que tienen que hacer es conocer el perfil de sus estudiantes y trabajar y hacer todo lo posible precisamente para atender esas características particulares de los estudiantes. Por eso es que se trabaja con aprendizaje autónomo, con atendiendo discapacidad, atendiendo que hoy la educación a distancia no tiene límite de edad, no tiene límite de localización, de tal manera que hoy con la tecnología y los nuevos enfoques pedagógicos, este perfil del estudiante es nuestro principal referente. Y principalmente porque hoy la educación tiende y tiene que ser más personalizada, porque lo que hace también reconocer este mundo en el cual vivimos es que cada estudiante es particular, tiene sus propias necesidades, tiene sus propios ritmos, y esos ritmos nosotros los podemos acompañar. Entonces, creo que vamos a avanzar en esta reflexión, pues ese es el punto del presente y del futuro. Las condiciones de aprendizaje, obviamente, ¿no? Por eso es que no hay una sola forma de hacer educación a distancia, ni una sola forma de educación virtual. Dependerá de la conectividad del estudiante, dependerá de que si tiene posibilidades de acercarse para hacer la evaluación presencial, si necesita algunos laboratorios que no podemos sustituir por simuladores, etc. Y obviamente también lo que distingue la educación regular y la educación normada arreglada que existe para dar titulaciones en nuestros países, y es lo que más nos ocupa como posibilidades de acceso a la educación superior a las universidades, es pues obviamente el seguimiento que tenemos que hacer al estudiante para aprender y por qué deserta, por qué no puede continuar, porque ya nunca más es problema solamente del estudiante, sino que es problema de quienes hacemos educación poder adaptarnos a estas personas que han elegido y que tienen el derecho a poder estudiar. De tal manera que todas las estrategias en torno al seguimiento hoy ya son una característica, y un programa de calidad tiene que considerar esos criterios. Igualmente el personal académico, el docente o facilitador o docente o tutor nunca dejará de ser el personaje principal, no solamente porque nos entrega los contenidos y nos organiza los contenidos de alguna forma, sino porque además es el que nos va a retroalimentar con los aprendizajes y dependiendo del modelo, pues tendrá una mayor responsabilidad u otra, pero con el docente sabemos que va un equipo de personas que están detrás de toda la actividad que se realiza para preparar las aulas, para diseñar los materiales, para preparar los recursos, los videos, etcétera, etcétera, todos los objetos de aprendizaje que consideremos importantes. Y obviamente también las infraestructuras. Hoy todos hemos vivido el pico más alto de consumo de Internet que se da en el mundo, y pues todas nuestras infraestructuras se han visto retadas por esa enorme demanda y por esa
ese cambio que hemos tenido que hacer de todas nuestras universidades, institutos, todas las instituciones educativas que se han tenido que volcar. Pero obviamente estas infraestructuras no solamente te tienen que entregar el servicio, sino que tienen que tener medidas de seguridad electrónica, y obviamente tienen que ser fiables, seguros y responsivos. ¿Por qué responsivos? Porque nuevamente lo más importante en la educación a distancia es la empatía con el estudiante. Y si ese estudiante no puede estudiar sino desde un teléfono móvil, o si prefiere estudiar desde una PC o desde una laptop, pues nuestros recursos y nuestras plataformas tienen que tener esa posibilidad de darle flexibilidad al estudiante. O como se caracteriza, en un momento podrá usar un recurso y en otro momento podrá usar otro recurso. Y obviamente la evaluación. La evaluación también sigue unos determinados estándares. Y aquí uno de los elementos más cruciales del cambio que se ha dado en educación. Ya no es suficiente diseñar los contenidos para ser evaluados, sino que hoy muchos modelos empiezan de qué competencias quiero desarrollar y cómo las voy a evidenciar. Si quiero desarrollar habilidades blandas, pues cómo se van a evidenciar esas habilidades blandas. De tal manera que en este cambio, la evaluación muchas veces es lo primero en lo que tengo que pensar antes que en el diseño de mi asignatura una vez que los objetivos están claros. Y hoy, pues, también se ha convertido en un reto la fiabilidad de las pruebas, las características de los estudiantes. Si tenemos personas con discapacidad, pues tenemos que ver cómo los evaluamos, qué tipo de discapacidad tiene, y obviamente también el reto a la evaluación permanente. El reto a la evaluación, que muchas veces algunas competencias no se logran en un mes, en 2 meses, en 3 meses, sino que tienen una continuidad. Y el gran reto es la retroalimentación, ¿no? La evaluación tiene un sentido justamente porque tiene que haber retroalimentación, y obviamente también con las posibilidades que tenemos hoy en día, ya se rompieron todas las creencias y los mitos de que la evaluación no puede ser también automatizada, o no puedo recoger evidencias en educación a distancia porque hoy existen los videos, existe la inteligencia artificial con la cual yo puedo inclusive calificar y escuchar y evaluar a mis estudiantes, ya sea con imagen, con voz o con textos. Entonces, estas son las situaciones que se nos están presentando con la evaluación. Como conclusiones, creo que si en algún momento en América Latina, por ejemplo en el Perú, estábamos en un debate y estábamos con una ley de educación superior que definía la educación a distancia con el 50% de presencialidad, y eso había pasado en algunos países, una preocupación por la calidad de la educación a distancia, versus una preocupación también por el crecimiento de la educación superior. Creo que hoy cambian nuestros paradigmas, nos muestran que la educación remota de emergencia que está sucediendo hoy en nuestros países, que no es necesariamente educación a distancia, ¿no? Quienes ya estaban en una política y las universidades estaban preparadas, por supuesto que están haciendo educación a distancia de manera más intensiva y tienen retos diferentes que los que no tenían esta alternativa de educación. Pero hoy, para todos, sigue siendo el reto la expansión de la educación superior, porque mientras más personas acceden a la educación superior, más oportunidades tienen nuestros países de ser más competitivos y tener mejores condiciones de vida para sus ciudadanos. Y por otro lado, también lo importante que se ha convertido hoy la confianza, porque todos nuestros países también han pasado procesos de regulaciones y de auditorías
y de licenciamiento que han sido sumamente fuertes y que entonces hoy tendríamos que ya estar en un estado de confianza en el cual realmente se ha distinguido y se ha normado mucho mejor todo el sistema. De manera que hoy con la confianza llega la flexibilidad. ¿Por qué es necesaria la flexibilidad? Porque nuestros países son sumamente diversos. Es incomparable lo que pasa en nuestra costa, en toda América del Sur, con lo que pasa en nuestra sierra y en nuestros Andes a 4.000 metros, o lo que pasa en nuestra Amazonía, ¿no? O lo que pasa en Centroamérica, incluso entre una realidad y otra en Guatemala, no es igual, de tal manera que hoy tenemos que apuntar a modelos diversos, porque nuestros estudiantes y nuestros ciudadanos viven realidades diversas y todos tendrían la posibilidad de aprender siempre. Por otro lado, creo que es una enorme oportunidad para potenciar la educación a distancia, ¿no? La educación a distancia, dado que todos estamos desarrollando competencias digitales y ya está en nuestro lenguaje, en nuestras políticas, y el tema entró para quedarse. No obstante, todo debe estar orientado a justamente mejorar las experiencias y los resultados de aprendizaje, que de eso se trata, por lo menos en la educación formal. Hay diferentes alternativas de educación, es otro motivo para otro evento, pero de lo que se trata es de que hoy la educación a distancia nos ofrece un reto gigantesco porque ya nos ha abierto muchas posibilidades y recursos tenemos. Y ya no solamente entonces hoy cuando hablamos de calidad, hablamos solamente de lo que hace el profesor o lo que hace el estudiante, sino las características intrínsecas que tienen que ver con la pertinencia, con que responda a esa propuesta educativa a una determinada realidad, a un determinado contexto, a un determinado estudiante, que sea incluyente. Hoy se debate esto en los foros también en América Latina, que el criterio de ser incluyente sea un criterio de calidad, que sea ubicua, que sea accesible, que sea flexible. Hoy realmente es crucial y es la apuesta del futuro. ¿Por qué? Porque basada en tecnología con inteligencia artificial podemos apuntar a una educación personalizada, de tal manera que las personas puedan seguir rutas de aprendizaje que les permitan desarrollar al máximo su potencial, porque los sistemas les están retroalimentando de cómo pueden desarrollar de la mejor manera su potencial para seguir creciendo a lo largo de la vida. Esto es lo que tenía para presentarles esta tarde. Muchísimas gracias por su atención y estoy atenta a las preguntas. Muchas gracias, doctora, por su participación. Muy interesante todo lo que usted nos comenta acerca de la calidad. Como usted bien lo menciona, no podemos centrarnos únicamente en la calidad en un aspecto en cuanto a contenido o profesores, sino pensarlo de una manera integral. Tenemos varias preguntas, sin embargo, por el tiempo, voy a hacerle únicamente algunas. La primera de ellas comenta, ¿qué respondería al cuestionamiento? ¿Un curso presencial es de mejor calidad que un curso virtual? Con mucho gusto. Como había comentado antes, ya hay suficiente evidencia en la investigación que muestra que ya no existe esa diferencia y que más bien por el contrario, hoy la educación a distancia muestra mayores ventajas. Por ejemplo, hoy se sabe que lo que genera el aprendizaje no es escuchar a una sola persona, sino poder interactuar con múltiples fuentes.
Y hoy en la educación a distancia, en un aula, uno puede no solamente tener material de un profesor, sino tener bibliotecas infinitas de todo el mundo, incluso en su aula. ¿Qué más? Hoy en una propuesta a distancia, un profesor no solamente tiene que ser un profesor de una sola localidad, ni un solo profesor, sino que como ahora podemos estar desde el Perú hablando en Guatemala. Desde Perú tenemos un profesor mexicano, desde Perú podemos tener un profesor colombiano, como es la vida real. Y de hecho la diversidad también está demostrado que enriquece los aprendizajes, de tal manera que esos son hoy componentes de calidad, pero que obviamente tienen que cumplir determinados requisitos y determinados estándares. Y eso lo sabe cada vez más también el mercado laboral. Por eso hacía la pregunta, hoy, ¿puede darse lujo a alguna universidad de decir, yo no trabajo con tecnología, yo no estoy combinando, no tengo aprendizaje híbrido? Hoy para todos es casi un criterio de calidad tener el aprendizaje híbrido. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta más. Arcadio Flores pregunta, en términos de calidad de la educación en Perú, ¿cuáles han sido los puntos de referencia considerados para evidenciar y comparar la calidad en el pasado y el presente? ¿Cómo evidenciar la calidad? En realidad, es muy difícil que uno pueda tener estándares solamente para un país, porque justamente es como si uno dijera, voy a aprender de tecnología y solo voy a leer la bibliografía que existe en mi país, o voy a aprender de competencias digitales y solamente voy a leer la bibliografía que existe en mi país. Eso no es posible. De tal manera que es verdad, el problema está que cuando se decidió el cambio de la ley universitaria el año 2014 y se restringió la educación a distancia, no hubo ningún estudio técnico que sustentara esa decisión. Fue básicamente una decisión política que lo que pretendía era bajar la preocupación por la sospecha que había respecto a la calidad. Y como la calidad preocupaba, había que tener unas u otras causas. Y una de esas posibles causas que se atribuyeron a la falta de calidad, una de ellas fue la educación a distancia, como puede pasar en muchos lugares cuando se toman decisiones sin considerar todos los criterios. Y hoy, efectivamente, ha cambiado ya esa ley y ya estamos en una situación totalmente diferente, estamos en una situación bastante más abierta y esperamos que también ya nos podamos guiar de otros criterios de regulación internacional, porque este es un espacio en el cual el conocimiento no nace ni termina en un país, sino que hay estándares internacionales como los que he mencionado, ¿no? Que existen y que estamos comparándonos ya no ni siquiera con las universidades de nuestros países, sino nos estamos comparando con las otras universidades, las mejores del mundo, ¿no? Por ejemplo, acabamos nosotros con la Universidad Continental de obtener 5 estrellas, que es la calificación más alta en el QS Rating, Star Rating, y este estándar es un estándar mundial y que tiene su sede en Londres. Entonces, creo que lo más importante es que nosotros tenemos que saber que existen estas oportunidades y tenemos que utilizarlas. Gracias, doctora. Tenemos varias preguntas más. Miriam Leal nos pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia de estudiantes con discapacidad? Excelente pregunta. Ya hace exactamente 7, 8 años que empezamos la modalidad a distancia en la universidad, que justamente por un proyecto europeo
en la que hemos podido compartir con algunas de las universidades que están también presentes en este evento. De hecho, Galileo estuvo con nosotros. Una de las cosas, uno de los desafíos que teníamos de la educación virtual, justamente porque tiene la preocupación por los derechos a la educación, era cómo hacer accesibles las plataformas y todos los diseños educativos para personas con discapacidad. Hoy eso ha evolucionado de una forma espectacular. Y hoy una persona ciega, si es de nacimiento, que es diferente que la que se pierde la visión en el tiempo, pues puede tener recursos y software para acceder a la educación. Igualmente, personas sordas, ¿no? Entonces, realmente ya se ha visto en el mundo y hay mucha información y bibliografía y mucha didáctica para personas ciegas y sordas, y se ha demostrado que la educación virtual es la gran alternativa que ellos tienen, ¿no? En el Perú, por ejemplo, solamente 11% de las personas con discapacidad acceden a la educación superior. Y eso es terrible porque es porque ni siquiera han terminado la primaria, ni siquiera han terminado la secundaria, y obviamente las universidades no necesariamente les ofrecen estas alternativas, de tal manera que la educación a distancia y la educación virtual tiene muchas oportunidades. No hay país que no tenga ya una universidad que se esté enfocando en este tema, ¿no? Y hay muchas alternativas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el gran reto? Que nuestros docentes preparen sus materiales para que lo puedan escuchar y que sea accesible para una persona ciega, ¿no? Y si preparan unos audios, tienen que pensar que esos audios tienen que estar adecuados para personas sordas, y si preparan videos, tienen que pensar también en que las imágenes las tiene que ver una persona ciega, y ese es el gran reto tan bonito que tenemos, y por eso es que se va reconociendo en realidad, y hoy, como digo, ya hay estándares que reconocen que las universidades tengan estas características, porque es un derecho, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y por último, la pregunta es, ¿cuál es la estrategia que han desarrollado en su institución para cumplir con estos estándares de calidad? Las estrategias, el elemento más importante es la decisión estratégica, ¿no? La convicción de que en la Universidad Continental tenemos una misión que cumplir, y todos nos enfocamos, y los directivos obviamente también nos conducen a esa misión, ¿no? Que es que todas las personas tengan la posibilidad de desarrollar al máximo su potencial. Entonces, la decisión política, digamos, es la más importante para orientarnos en ese sentido, y obviamente también una orientación a la innovación, ¿no? Tenemos la suerte de estar en un espacio en el cual tenemos políticas y no tenemos mucho espacio para crear. Y para crear, pues, hemos podido potenciar y relacionarnos con universidades que también han estado interesadas en estos temas, de tal manera que la otra estrategia es la colaboración, ¿no? Pensar que uno puede hacer las cosas solo no es posible, ¿no? Estudiar mucho, porque a la vez que hay universidades que lo hacen y uno puede aprender mejores prácticas, pues también hay mucha investigación científica, hay papers que te explican cómo se han hecho, cómo se está aplicando la tecnología para personas ciegas, cómo hay recomendaciones didácticas para trabajar en la diversidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay ese tipo de claves, y obviamente la genuina orientación a, como digo, la misión, ¿no? Y las universidades existimos para eso, para que las personas ya no sea su problema ir a la universidad y terminar la universidad,
sino que ese es el cambio de paradigma más importante de estos tiempos y es lo que nos aproxima al futuro, es el paradigma de que si un estudiante no termina, es mi problema. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer algo para que esa persona pueda culminar sus estudios, porque seguramente hay algo que puedo hacer para personalizar el servicio o para darle otros tipos de apoyo para que pudiera salir adelante en sus metas de vida.